donde pasé 10 años, sentada en mi casa esperando. Ahí estuve 6 o 7 años trabajando como profesor. Que yo quería estudiar para ver si había un médico en la comunidad. Eso fue el 25 de mayo del 2002. Porque más que una vacuna nos están poniendo una gota de entrega. Éramos pobres, el papá de nosotros éramos pobres. Me enteré que había un trabajo en el correo. Sí me siento satisfecho. La embarcación de nosotros hace la travesía de noche. Seleccioné la manifestación de danza porque la escuela la tenía en la casa. Era Manolo Gutiérrez, mi abuelo. Era bailarín por excelencia de música de danzón y sol. Cuando aquello, él me contaba de que se bailaba en sociedades, aquí en la sociedad, donde después fue la Casa de la Cultura. Pasé por allí un día y estaban haciendo la prueba para la escuela, estaba llena la Casa de la Cultura. Y me llamaron, yo iba pasando, hice la prueba. En esa etapa, se ponía mucha música cubana donde quiera, música de órgano, muchos sones, los paseos de carroza y comparsa, era fuerte. Y siempre estuve vinculado a eso. Y por eso lo escogí. Cuando me dijeron que era para que hiciera la prueba de danza, hice la prueba de danza y habíamos 20 y pico. De danza probé yo solo en ese viaje. En teatro aprobó Elizabeth Pérez, nunca se me olvida, de teatro de aquí, muy buena. Y Jorge Montero, que ya hace un año que estaba allá en la escuela. Ven y baila conmigo, ven y goza con mi cha-cha-cha, baila conmigo. Ven y baila conmigo, ven y goza con mi cha-cha-cha, baila conmigo. Ella y yo bailamos cha-cha-cha. Yo tuve la oportunidad de estar en una de las mejores escuelas de arte del país. La Escuela de Arte del Yarey fue la escuela que graduó con toda la modestia del mundo y sé que hay muchas escuelas de arte maravillosas en el país, pero esa fue la escuela que graduó instructores de verdad. Esa escuela era integral, ahí se daban asignaturas de la manifestación, folclore cubano, folclore europeo, técnica, composición y montaje, luces, diseño, escenografía, pero en la parte de la escolaridad daba pedagogía, daba psicología. Y fueron varias asignaturas que me fueron dando formación y una buena preparación. Imagínense que los instructores que nos impartían clases a nosotros eran instructores que salían de práctica de la ENA. Ese es el que tú recibes en la escuela. Lo otro, la otra preparación académica es la autopreparación, la que tú vas recibiendo a través del tiempo, como preocupado por cuál es la metodología que se aplica para impartir un taller, para que el niño te pueda asimilar el 70% del contenido. Me preocupé por la metodología de cómo montar una danza partiendo de tema, temática, objetivo, todo. Hice muchas investigaciones, me moví de aquí de Granma, de Niquero, iba a Isla de la Juventud preocupado por cómo se bailaba el changüí en Isla de la Juventud. Fui a Guantánamo a ver cómo se bailaba el negón de Guantánamo. ¿Cuál es la diferencia entre el negón de Guantánamo y el negón de Las Tunas? Fui a Las Tunas, pero estuve en Ciego y en Morón. ¿Por qué bando rojo y bando azul? ¿Cuál es la diferencia? Y entonces cuando tú te preocupas por estas cosas, al final se ven los resultados. Nosotros comenzamos a trabajar en la Casa de la Cultura con la creación artística y literaria. Era la línea que se trabajaba. Cuando aquello éramos instructores, porque nos cambiaron después de nombre, después éramos profesores, instructores, demás y demás. Y entonces esto me servía de base para mi autopreparación como bailarín. Yo dediqué mucho tiempo a los grupos representativos, pero también hice mis espacios, marqué mis espacios para mi preparación, mi autopreparación como bailarín para poder desempeñarme.
hicimos una gira, Habana y la de la Juventud Pinal del Río, como artistas. Era una brigada, un grupo se llamaba Grupo Los Osados. Elizabeth Pérez fue quien dirigió este espectáculo. Lo preparamos para hacer esta gira que tenía insertadas las diferentes manifestaciones artísticas. Tenía la danza, tenía la música y tenía el teatro. Otra de las experiencias grandes fue cuando se pidió el potencial artístico de la manifestación de danza para el show, el espectáculo del cabaret, que fue nombrado el Tropicana Chiquito. Ahí fui bailarín y coreógrafo. Esas fueron dos experiencias muy lindas, marcaron pautas en mi vida artística. Como bailarín he actuado casi en el país completo, porque semanas de cultura provincial, Semana de Cultura Nacional, eventos martianos y otros eventos que se hacían a niveles nacionales, que tuve también participación como coreógrafo y también como bailarín. Se me da la información de que tengo que partir hacia Venezuela. Aquello en esos momentos, pues, yo sentí una mezcla de alegría, pero también de tristeza, porque yo me iba y sabía que iba a aportar al hombre americano y que tenía que consagrarme de verdad, porque en Venezuela no se iba a impartir el folclore cubano, sino el folclore venezolano. Más bien la función de nosotros era metodológica, para que allí ellos que tienen una cultura rica, en todas las ramas, tuvieran el dominio de cómo impartir, tuvieran la metodología de cómo impartir. Llegué a Venezuela, sabía cuál era el reto que tenía. El reto que tenía grande era que tenía que pasar cursos, porque tenía que conocer sobre las diversiones orientales de Venezuela, que es una cosa dentro del folclore venezolano, y los bailes folclóricos venezolanos. Cuando yo llegué allí tuve que dedicarme por completo a eso, porque tenía que estar a la altura para poder no solamente bailarlo, sino para poder impartirlo. Entonces, sí abre un campo muy amplio, completamente diferente. ¿Por qué? Porque es una cultura completamente diferente a la de nosotros. Me marcaron muchas cosas en Venezuela. En Venezuela, lo primero eran los parrandones navideños. Yo veía tantas danzas lindas y tantas cosas. Y nosotros comenzamos prácticamente de cero, con una preparación técnica a aficionados para podernos presentar. Yo tuve la ventaja de que caí en un lugar donde estaban los liceos, ¿ves? Y trabajé mucho con niños de primaria, pero trabajé también con los liceos. Mis danzas fueron seleccionadas a nivel de estado, mis danzas fueron premiadas. Venezuela marca pauta también en mi vida profesional y humana, porque me tocó en la zona, primero fue en la zona de Socopó el primer año. En el segundo año, cuando yo llego al hotel y me dicen que yo tengo la misión de ir para la zona de Sabaneta y Camirí, para la tierra del papá del presidente, para fortalecer allí la parte de la cultura. Él estaba muy interesado en esa zona. Llego a la zona de Sabaneta y Camirí y, por supuesto, ya desde el momento que yo llego a la zona, ya estoy incorporado al equipo de trabajo del papá del presidente. No podemos olvidar de que Chávez fue orientado y fue preparado por el comandante, por Fidel Castro, nuestro comandante invicto, y siempre, o sea, en los protocolos, en las conversaciones, protocolo, él decía que tenían que llevar las ideas, a llevar a la práctica las ideas de Fidel, que la cultura era lo primero que teníamos que salvar. Muere el presidente del país. Ese día fue lo más triste de la vida. Yo estaba en una escuela que se llama Torre Alba. Aquello fue muy duro, porque independientemente de que nosotros estamos allí por el pueblo venezolano, nosotros estábamos también por apoyar esos deseos grandes que él tenía de que su país fuera declarado desarrollado en lo que es la cultura. Y ya, bueno, al morir de él, de todas formas, nosotros teníamos que continuar con más fuerza. Después de esto, pues se me asigna entonces la misión de atender la zona de Sabaneta y Camirí, donde el papá del presidente había sido gobernador y donde ya Reni Chávez, el más chiquito de los Chávez, era el alcalde. El papá del presidente iba y hacía reuniones allí mismo en la Casa de la Cultura donde estábamos nosotros,
me entregan un cuadro muy grande de Chávez, que fue entregado precisamente por Hugo de los Reyes Chávez. Pero él a mí me entrega un cuadro chiquito y dice, toma, para que no te olvides del viejo. Es un cuadro que está dedicado, ¿eh? Las otras experiencias fue el resultado del trabajo. Y entonces, bueno, ahora lo que me queda son los recuerdos. Hoy gozo del privilegio de que, bueno, ya como bailarín no puedo accionar. Ya yo vine de Venezuela con 3 enfermedades que no han impedido el desarrollo de mi trabajo. Yo hice el compromiso de que mientras yo pueda mover un pie y yo pueda aportar, aunque sea sentado, yo voy a estar en el salón viendo cómo mis aficionados hacen el buen arte de danzar. Hice mis grupos, mis unidades artísticas de nuevo. Todos los días del mundo me siento mejor porque veo todo un ejército de bailarines preparados, no solamente por mí, preparados por otros instructores también de la brigada, instructores de la casa. Hoy por hoy, soy el instructor que atiende el proyecto y soy el asesor general de todas las obras de montaje del proyecto Raíces de Guaracheros del Palmar, que prácticamente el director general es Jorge Blanco. Este proyecto Raíces de Guaracheros del Palmar, bueno, pues lo máximo, con el mayor respeto a todas las agrupaciones danzarias, pero en estos momentos prácticamente saca el 99,9% de las actividades del municipio, la saca. Estamos participando en actividades dentro y fuera del municipio, pero también hemos hecho una inmensidad de actividades en las zonas urbanas y rurales. Estuvimos con Raúl Lora, que hacía mucho tiempo la Plaza del Pueblo no se llenaba, y sí se llenó por la unión de estos dos factores, la música y la danza. Ahora hicimos un casting, 200 y pico, casi 300 niños aquí, pero hicimos la selección de los niños que van a ser los continuadores de esta hermosa obra que hemos hecho nosotros, que son los guaracheritos del Palmar y los niños de la secundaria básica, que son los que van a ir aportando, que son el relevo de esos jóvenes que están arriba en el escenario. La Casa de la Cultura prácticamente la tengo catalogada como mi casa. El sector de la cultura en sentido general, cuando entro a la dirección municipal, cuando entro al museo, cuando entro a cualquier otra institución cultural, me siento como en casa porque son muchos años. Llevo 40 años trabajando ininterrumpido. No es solamente el tiempo que he dedicado a hacer el arte y la cultura, sino de la forma que te tratan tus compañeros. Ya es el profe Marco, porque trato por todos los medios de transmitir no solamente la cultura, la psicoterapia que le aplico a mis bailarines y a mis compañeros cuando son de trabajo o a mis compañeros que no son de trabajo. Ya los médicos mandaron a jubilarme y no me he jubilado porque mi casa es esta. Yo quiero terminar mis últimos días en el salón, en la Casa de la Cultura de Niquero.